Mis hermanos, buenos días. Hoy día es un día hermoso y vamos a estudiar este folleto, Marcos. No se olviden de compartir las enseñanzas de la Biblia. Tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org. Hoy día vamos a estudiar los últimos días y para estudiar, mis hermanos, vamos a orar. Santo, santo, santo Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesucristo para que pueda salvarnos a cada uno de nosotros. Ahora, Señor, nos das la oportunidad de entrar en comunión contigo al estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a hacer decisiones para vida eterna. Señor, cuida y bendice a las personas que han pedido una oración especial esta semana en nuestra página del internet. Bendíceles de acuerdo a tu voluntad. Y también, Señor, cuida de nuestros hijos. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Marcos 13, 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Estamos estudiando los últimos días de Jesucristo. Y el primer día titula Dos pequeñas monedas como ofrenda. Miren lo que dice la historia, Marcos 12, 41 y 42. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Cuando se da ofrenda, ¿qué es lo que ocurre? Miraba quién Jesús, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Entonces Jesús observa cómo el pueblo da ofrendas. ¿Y quiénes dan ofrendas? Todos, miren lo que dice aquí, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces los ricos y los pobres daban sus ofrendas. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús al observar que todos daban ofrendas en el templo? Recordemos que anteriormente Él había actuado en el templo. ¿Y cómo? Miren lo que dice Marcos 11, 17 al 18. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Anteriormente a los dirigentes les habían dicho: ustedes lo han hecho casa de ladrones, ustedes son corruptos, ustedes no están llevando bien el templo. Pero en esta ocasión ve que el pueblo está dando ofrendas. En esta oportunidad no reacciona contra la corrupción. En esta oportunidad Jesús deja que el pueblo dé sus ofrendas. Entonces, dar ofrendas no depende de las acciones de los dirigentes para tener validez, no depende. Dios acepta las ofrendas de acuerdo a nuestro corazón. Como en este caso, no debemos depender de cómo actúan los dirigentes. Entonces, ¿qué sigue? Marcos 12, 43 al 44. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el
arca. Entonces Jesús no alaba la cantidad de ofrenda, sino el motivo que la impulsa. ¿Cuál es el motivo que nos impulsa a dar nuestras ofrendas? ¿Cuál es el motivo? Y Jesús añade algo más. Miren lo que dice: porque todos han echado de lo que les sobra. Entonces el valor de las ofrendas en términos de amor y consagración era pequeño, porque han entregado de lo que les sobra. No hay mayor abnegación. Pero inmediatamente Jesús dice: pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El valor de la ofrenda en términos de amor y consagración era grandioso. Dios valoró esa ofrenda porque era una cuestión de abnegación, una cuestión de amor. Señor, yo te amo y por eso doy mi ofrenda. Qué enseñanza acerca de nuestras ofrendas, mis hermanos. El segundo día dice: ni una piedra sobre otra, ni una piedra sobre otra. Miren lo que dice Marcos 13, 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. El templo era grandioso, era una maravilla, llenaba de orgullo a todos los judíos. Entonces, cuando hay algo que nos llena de orgullo, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Miren lo que dice. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Cuando hay algo que nos llena de orgullo, lo que te causa orgullo va a ser destruido. El templo va a ser destruido. Marcos 13, 3 y 4 dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Dinos, ¿cuándo va a ser eso? No solamente eso, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Qué señal va a haber cuando se va a cumplir? Y mis queridos hermanos, frecuentemente esa es la pregunta: ¿cuándo? ¿Qué señal va a haber antes de la segunda venida de Cristo? Esta historia nos muestra las señales que presentó Jesús antes de la destrucción del templo y también antes de la segunda venida. Une esas dos ocasiones, como ya vamos a ver luego. Entonces Jesús, ¿qué les responde? Marcos 13, 5 y 6 dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Lo primero que Dios recomendó es: no permitan que nadie los engañen. Tengan cuidado, solo obedezcan a lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús nos ha indicado a través de la Biblia. Les dice: tengan cuidado. ¿Qué más? Miren lo que dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. No permitan que nadie los engañe, porque van a engañar a muchos en mi nombre. Eso dijo Jesucristo. Pero ¿cuál debería ser la actitud de los discípulos, nuestra actitud ante las señales? Miren lo que dice Marcos 13, 7 al 10. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así,
pero aún no es el fin. Cuando vengan señales, no se turben. Miren lo que dice esta versión, Nueva Versión Internacional: no se alarmen. La otra versión: Dios habla hoy, no se asusten. Mis queridos hermanos, cuando vemos las señales, cuando estudiamos las señales, cuando vemos que las señales se están cumpliendo, no debemos asustarnos, no debemos turbarnos. Entonces, cuando vean las señales, no se asusten. ¿Por qué? ¿Por qué no se asusten? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Aquí dice, pero aún no es el fin. No se asusten, sigan adelante, porque todavía no es el fin. No se asusten, sigan adelante, pero algo más tienen que hacer, algo más tenemos que hacer. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional, esta parte: pero ustedes cuídense. Esta otra versión: pero ustedes estén alerta. Entonces, cuando vengan estas señales, tenemos que cuidar que no nos engañen. Tenemos que estudiar firmemente la palabra de Dios para estar firmes. Entonces, ustedes cuídense, ustedes deben cuidarse, cuídense de estar bien, cuídense de estar consagrados a Dios, cuídense de estudiar la santa palabra, cuídense de andar cada día con Dios. ¿Por qué? Porque en estos instantes de las señales, cuando ocurran estas cosas, ¿por qué es importante que nos cuidemos? Miren lo que dice aquí: os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, todas las cosas que ocurran antes de la destrucción de Jerusalén, antes de la segunda venida de Cristo, sirven para un propósito especial. Ustedes van a predicar el Evangelio. Sí, mis hermanos, esa es nuestra misión. No importa si en tiempos de conflicto o en tiempos de paz, debemos predicar el Evangelio. Marcos 13:11 luego dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Entonces, no se preocupen por lo que van a decir frente a los gobernantes. No se preocupe. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos preocuparnos? Sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Si ustedes se cuidan de estar consagrados, ustedes van a predicar el Evangelio. No se preocupen cómo, no se preocupen qué es lo que van a decir, porque el Espíritu Santo estará con ustedes. El Espíritu Santo les va a iluminar a predicar el Evangelio. Mis queridos hermanos, ojalá que el Espíritu Santo nos esté ayudando a predicar y predicar el Evangelio. Luego Marcos 13:12 y 13 dice: y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No van a ser
días fáciles, van a ser días difíciles, pero si perseveran hasta el fin, serán salvos. Dios nos promete y Dios cumple lo que promete. Si perseveran, si continúan consagrados hasta el fin, van a ser salvos. El tercer día dice la abominación asoladora. Marcos 13:14, miren lo que dice. Pero cuando veáis la abominación desoladora, cuando vean la abominación desoladora, ¿cuál abominación desoladora? ¿Cuál? Miren lo que continúa, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Cuando vean la abominación desoladora, ¿cuál? La que fue profetizada por Daniel. ¿Dónde fue profetizada por Daniel? Daniel 9:26 al 27. Y después de las 62 semanas, esta abominación desoladora estaba profetizada en la gran profecía de los 2300 años, pero dice aquí, y después de las 62 semanas, después de las 62 semanas, tiene que ocurrir algo importante. ¿Qué cosa? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En primer lugar, debía quitarse la vida al Mesías. ¿Qué más debía ocurrir? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Al fin de las 62 semanas debería venir el Mesías y un príncipe que iba a destruir Jerusalén y el santuario. Y miren cómo explica estos dos acontecimientos luego. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como hemos visto anteriormente, exactamente después del otoño del año 27 después de Cristo, después de las 62 semanas, a la mitad de la semana, Cristo murió el año 31 después de Cristo. El Mesías morirá para salvarnos. Luego que después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después va a ocurrir ¿qué cosa? El desolador destruirá el templo y la ciudad. ¿Se cumplió o no se cumplió exactamente esta profecía? Se cumplió exactamente. A la mitad de la semana Jesucristo murió. Jesús murió el año 31 cumpliendo la profecía, y luego iba a venir un príncipe para destruir Jerusalén. Jerusalén fue destruida por Tito el año 70, tal como fue profetizado por Daniel. Por eso dice, de que habló el profeta Daniel, debemos confiar en la palabra de Dios. El próximo día, el cuarto día, dice, la gran tribulación. Y miren lo que continúa Marcos 13, 15 al 19. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Mis queridos
Queridos hermanos, el pueblo de Dios siempre ha tenido ocasiones de tribulación. Ha tenido ocasiones de tribulación cuando fue destruido el templo. Después, posteriormente, durante los 1260 años, el pueblo de Dios ha tenido gran tribulación. Y justo antes de la venida de Cristo va a haber una gran tribulación. Mateo 24, 19 al 21 recalca esto de la gran tribulación. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto también fue profetizado por Daniel 12:1. Miren lo que dice esta parte: y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces habrá una gran tribulación dirigida específicamente a quienes. Miren lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra el pueblo de Dios, contra aquellos que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Entonces el pueblo de Dios sufre la tribulación. Miren lo que dice Marcos 13:20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces el encargado de salvarnos, ¿quién es? Dios librará a su pueblo en esta gran tribulación. Dios se va a encargar de ayudarnos. Marcos 13, 21 al 23, continuando con las señales. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Dios nos va a librar. Él nos ha dicho todo lo necesario para saber, para no estar engañados. Aquí tenemos la palabra profética más segura. Cuidado que no se engañen, cuidado que engañe, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso Dios enfatiza: mas vosotros mirad, tened cuidado, yo os lo he dicho todo antes. Aquí está escrito todo lo que necesitamos para que nadie nos engañe. Entonces cuídense de los falsos profetas y Cristos. El último día, dice, la venida del Hijo del Hombre, para que no nos engañen. ¿Cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre? Marcos 13, 26 al 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Cristo vendrá con gran poder y gloria. Apocalipsis 19, 11 al 13 y 16 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el
Verbo de Dios, el Verbo que se hizo carne, el Verbo que nos salvó a cada uno de nosotros allá en la cruz, aquello que fue anunciado por los profetas, y gracias a Jesucristo, al Verbo que se hizo carne, al Dios que se hizo carne, nosotros encontramos la salvación. Pero ahora va a venir, ¿y cómo va a venir? Miren lo que continúa el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Cristo vendrá literalmente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Su venida va a ser un gran acontecimiento. Luego miren lo que dice Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El mismo Jesucristo que estuvo en la tierra, el Dios que se hizo carne, el mismo Verbo de Dios va a venir como estuvo en la tierra con carne y hueso. Vendrá el mismo Jesús que estuvo en la tierra. Primera Tesalonicenses 4:16 y 17 continúa: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cristo vendrá en forma visible y audible. Va a ser un acontecimiento grande, y como va a venir en forma visible, Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Entonces Cristo vendrá y todo ojo le verá. Sí, mis queridos hermanos, Cristo va a venir y nos ha mostrado aquí en la Biblia cómo va a venir. Nos dice que va a venir con gran poder y gloria. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá el mismo Jesús que estuvo en la tierra con carne y hueso. Cristo vendrá en forma visible y audible, y todo ojo lo verá. ¿Para qué va a venir Jesucristo? ¿Para qué? Y esto es lo que nos da esperanza. Y entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, y desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces se cumple la promesa. Miren lo que dice aquí: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo vendrá para darnos vida eterna. Cristo va a cumplir su promesa. Él prometió y nos dijo: donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Mis queridos hermanos, ¿vamos a estar allá en el cielo? Todo depende de nosotros, de nuestras decisiones que hacemos y tomamos cada día. Vamos a estar allá en la patria celestial. Mis queridos hermanos, que tomemos decisiones que nos lleven a la vida eterna. Que Dios nos ayude y que Dios nos cuide, mis hermanos.